también viene algo de colesterol que ahí hace parte de eso. La lipoproteína VLDL, mira el porcentaje de triglicéridos que transporta, el 65%. O sea que después del kilomicrón, la VLDL es la lipoproteína que transporta endógenamente todo tipo de triglicéridos. ¿Qué significa endógenamente? Que mientras el kilomicrón coge los triglicéridos del intestino y los transporta a la sangre para llevarlos al hígado y al resto del cuerpo, mientras hayamos comido, la VLDL nace en el hígado y sale cargada en el hígado con los triglicéridos que llegaron al hígado o se formaron en el hígado. ¿De acuerdo con ese concepto? Son dos cosas distintas. Todos los triglicéridos que yo consumo por la dieta se desarman en el intestino delgado, se rearman dentro del enterocito, se empaquetan en kilomicrón, salen a la sangre y son entregados por el kilomicrón al tejido adiposo, al músculo, al hígado. Como en el hígado queda un remanente del kilomicrón que lo que entregó fue restos de triglicéridos, el hígado no se puede quedar con esos triglicéridos que fueron entregados por los remanentes de kilomicrón. Entonces tienen que ser reempaquetados para volver a salir del hígado, sumándole otro grupo de triglicéridos que se formaron en el hígado. ¿Por qué el hígado forma triglicéridos? Ojo con lo que estoy diciendo, ¿me están entendiendo la idea o no? ¿Por qué? ¿Por qué? Exceso de glucosa y aminoácidos hace que el hígado produzca triglicéridos. Entonces, como el hígado está produciendo triglicéridos a partir del exceso de glucosa y de aminoácidos, esos triglicéridos se les llama triglicéridos endógenos. No es que tienen nada especial diferente a los que vinieron de la dieta. Simplemente que los de la dieta son de la dieta y fueron transportados hasta el hígado. ¿Por quién? Por los kilomicrones. Solo que cuando llega el resto o lo que quedó de kilomicrones que entra al hígado y que lleva algo de triglicéridos, se le suman a los triglicéridos que han sido fabricados en el hígado por el exceso de glucosa y exceso de aminoácidos que también han venido de la dieta. Lo que pasa es que no vinieron en forma de triglicéridos, sino en forma de glucosa y en forma de aminoácidos. Y como está en exceso, entonces hay que producir grasa para luego almacenarla. Entonces, conclusión, la sumatoria de triglicéridos producidos a partir del exceso de glucosa y aminoácidos que están en el hígado son utilizados para producir triglicéridos que luego se le suman a los triglicéridos remanentes que vienen de la dieta. Sumados los dos se empaquetan en una lipoproteína que se llama lipoproteína de Muga del SIDA. ¿Estamos claros con esa idea? Conclusión, exógeno, kilomicrón, endógeno, VLDL. ¿Estamos de acuerdo? Pero entonces, ¿de dónde sale la IDL y de dónde sale la LDL? ¿De dónde sale el colesterol entonces? Ahí es donde intervienen las otras lipoproteínas. Porque entonces, la IDL, mira lo que dice, la IDL tiene triglicéridos según eso, no tiene. La LDL, ¿cuánto triglicéridos tiene? No tiene. Entonces, ¿por qué diablos no tiene triglicéridos estos dos? Y la VLDL sí lo tiene. Porque la VLDL cuando sale a la sangre, ¿de dónde salió la VLDL? Salió del hígado. Cuando entra a la sangre, entonces hace el mismo papel que hacían los kilomicrones. Entregar los triglicéridos. Entregar los triglicéridos al resto del cuerpo. En ese proceso de entregar triglicéridos, en el proceso de perder los triglicéridos, la VLDL se va transformando en IDL y luego se transforma en. Entonces pasó lo contrario. Entregamos triglicéridos, se almacenaron. ¿Y qué recogió en el camino? Recogió
colesterol. Por eso la LDL es la lipoproteína que más transporta colesterol. Porque hay un proceso de intercambio entre perder triglicéridos y ganar colesterol. Quien vigila este paso, porque suena como algo raro, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, suena como si estuviera sofocado, no sé. Estaría asustado. Otra vez, salite de clase. ¿Dónde vienes? Entonces, ¿qué estaba diciendo el hombre? ¿Dónde está el curso? ¿Dónde está el curso? Que no tenía mi informe limpio hoy, no lo entendí. No entendí, pero bueno. En fin. Como dice mi hija, papi, te reiniciaste. Entonces, los fosfolípidos, colesterol, se van ganando a medida que la BLDL va perdiendo triglicéridos. Es un concepto que vamos a ver ahora en último, para que quede claro. ¿Por qué todo esto? Hombre, porque estos señores primero no pueden estar circulando todo el tiempo en sangre. Si circulan demasiado tiempo en sangre, significa que hay un problema metabólico en controlar la entrada de triglicéridos al tejido adiposo. ¿De acuerdo? Si yo no puedo meter triglicéridos al tejido adiposo para que se almacenen, tengo un problema con la insulina. Hay un problema en la insulina. Si quedan circulando mucho tiempo en sangre los triglicéridos, entonces me genera una hiperlipidemia, me genera un aumento de la osmolaridad sanguínea, me genera un problema de transporte sanguíneo. Y eso es un problema serio porque entonces comienza a afectar también la presión sanguínea, porque eso le da mayor peso y mayor carga cardíaca, ¿de acuerdo? Y mayor gasto cardíaco. Y si tengo mayor gasto cardíaco, impacto los riñones. Entonces comienza a haber efecto renal, efecto cardíaco, circulación sanguínea, solamente por tenerlos allí circulando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo normal que debemos hacer? Que todo triglicérido que se formó en el hígado o que vino de la dieta sea transportado en BLDL y sea metido al tejido adiposo. Si usted no lo va a gastar, si usted es sedentario, si usted no hace nada para mover esa grasa, toda la que llegue debe ser guardada. Quien ayuda a guardar esa grasa es la insulina. Es la insulina. ¿De acuerdo? Entonces, por eso, el diabético siempre tiende a tener triglicéridos elevados. Por eso, cuando usted quiere medir los triglicéridos a una persona, ¿qué estamos midiendo? Estamos midiendo la BLDL circulante en sangre y estamos midiendo los kilomicrones en sangre. No está midiendo más nada. ¿Estamos de acuerdo? Triglicéridos el valor normal nos ha enseñado siempre que los niveles de triglicéridos en sangre tienen que ser alrededor de 150 miligramos por decilitro. En ayunas, 150 miligramos por decilitro de triglicéridos. Colesterol hasta 210 miligramos por decilitro en sangre en una persona estándar, en una persona que no tiene ningún problema. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando usted mide colesterol circulante en sangre, ¿qué está midiendo? Está midiendo la cantidad de IDL, la cantidad de LDL más
la cantidad de HDL, porque ese se le llama colesterol total. ¿Estamos de acuerdo? Se le llama colesterol total a la sumatoria de todo el colesterol que es transportado por tres tipos de lipoproteínas. ¿Estamos de acuerdo con esa idea o no? Ahora bien, ¿por qué se diferencia en la persona entre decir colesterol de alta densidad, HDL, versus del colesterol LDL? Cuando usted esté en su práctica y su práctica clínica siempre va a estar hablando de colesterol no HDL, o sea y colesterol HDL. Porque resulta que la lipoproteína HDL tiene un origen distinto y tiene una función metabólica distinta. Entonces la función de la HDL es tratar de capturar todo el colesterol que esté por allí en los vasos sanguíneos y se quiera quedar allí atrapado en los vasos sanguíneos, lo va recogiendo y luego que lo tiene la HDL se lo devuelve se lo entrega o lo intercambia con la LDL. Entonces existe una ruta metabólica que ocurre en nuestra sangre todos los días, donde el HDL está recogiendo colesterol y se lo está devolviendo aquí. ¿Con qué fin? Con que la LDL vaya y se muera allá en el hígado. O la LDL tenga suficiente colesterol para entregárselo a quién? Para entregárselo a los órganos esteroidogénicos. ¿Cuáles son esos órganos? ¿Cuáles son los órganos que producen hormonas esteroideas a partir del colesterol? La glándula suprarrenal, los ovarios, los testículos, las glándulas mamarias. ¿De acuerdo? Entonces, ¿ustedes creen que de dónde se alimenta la suprarrenal del colesterol para producir cortisol? Del colesterol que está aportado por la LDL. Entonces, ¿la LDL es mala? No. La LDL, ¿para qué la tenemos fisiológica y metabólicamente funcionando? Para transportar el colesterol que va a ser entregado a todos esos órganos que necesitan producir hormonas esteroideas. Y si sobra algo de LDL que no vamos a utilizar, ¿dónde lo devolvemos? Lo devolvemos al hígado. Y en el hígado, por la vía biliar, de la vesícula biliar, el hígado desecha el resto del colesterol y se va a la vía biliar, y de la vía biliar con la vía intestinal, y tú descargas el colesterol todos los días en la materia fecal. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el mundo de las lipoproteínas funcionando en nuestro cuerpo. ¿Dónde está el problema entonces? Que cuando usted consume demasiado colesterol de la dieta, está cargando demasiado el hígado con colesterol exógeno. Entonces el hígado trata de parar el colesterol, la producción interna. De esa manera, entonces, todo lo que tiene circulando en sangre va a ser siempre demasiado colesterol que viene de afuera, exógeno. Entonces va a tener, por lo tanto, niveles de LDL más altos. ¿Cuál es el riesgo de tener LDL circulando en altos niveles en sangre? Que la LDL se le pueden oxidar esos lípidos, se puede oxidar el colesterol, se puede oxidar los fosfolípidos, y al oxidarse son detectados por receptores de los macrófagos a nivel endotelial y comienza el riesgo de proinflamatorio, de inducir daño endotelial y el riesgo cardiovascular que se genera posteriormente. ¿Estamos de acuerdo con la idea? De ahí sale la placa ateromatosa y toda la patología que ustedes deben conocer al respecto de eso. ¿Qué es lo que debemos hacer entonces? Controlar la ingesta de colesterol, y si no puedes controlar la ingesta de colesterol, entonces se le adicionan medicamentos que ayuden a disminuir la síntesis de colesterol endógeno para tratar de controlar los niveles de colesterol. ¿Estamos claros con la idea hasta ahí o no? Por lo tanto, ahora vamos a ver un dibujo cómo interaccionan cada una de ellas para tratar de diferenciar.
Estas son lo que les decía de las apoproteínas. Esta señora que está aquí, miren lo que dice aquí. Que a mí no me duele perder la plata. ¿Qué dice? ApoB. Yo como nunca, yo lo pude comer. Cuando yo comencé la Yo quise introducción quitar. decía, hay ApoB 48 y ApoB 100. Mira lo que dice, la ApoB, toda lipoproteína que tenga la ApoB 100 o la 48 se puede unir al receptor de LDL. ¿Dónde pueden haber en nuestro cuerpo, en nuestra anatomía, receptores de LDL? ¿En qué parte? ¿Dónde? En el hígado. ¿Para qué va a haber receptores de LDL en el hígado? En el riñón. Analicémoslo. Esas son las preguntas que yo hago. ¿Para qué van a haber receptores de LDL en el hígado? ¿Qué tiene la LDL? Tiene la ApoB 100. ¿Para qué la ApoB, que es una proteína estructural de la lipoproteína, me sirve como ligando del receptor de LDL que está en el hígado? ¿Cómo? Contrarregulación. ¿Qué significa eso? Para que se deje producir cuando hay cierta cantidad de ApoB. No. ¿La ApoB dónde está metida? ¿Dónde está metida la ApoB? ¿Qué dije yo? Que está metida en una lipoproteína que se llama la LDL, haciendo parte estructural de la lipoproteína. ¿Estamos de acuerdo? Si yo soy la lipoproteína LDL y ando circulando con la ApoB, y cuando llego al hígado, ¿para qué me tropiezo con el receptor que está de LDL del hígado? ¿Para qué? Para ser reconocido y ser tragada y disminuir el nivel de colesterol que está circulando en sangre. ¿Sirve entonces para qué el receptor del LDL? Para regular los niveles sanguíneos de LDL. Y si controlo los niveles sanguíneos de LDL o los disminuyo, los niveles de LDL a través de la captura hepática de LDL, estoy disminuyendo los niveles de colesterol. ¿Dónde más van a haber receptores de LDL? Utilizando el ApoB estructural de la LDL como ligando del receptor LDL. ¿Dónde más? Lo acabo de decir, en los órganos esteroidogénicos. Para poder captar ¿qué? Colesterol. ¿Y para qué un órgano como la suprarrenal capta colesterol? Para producir hormonas, cortisol, aldosterona, etcétera, etcétera. ¿Sí o no? ¿Para qué un testículo va a captar LDL de la circulación sanguínea? Para producir testosterona, porque la testosterona es un derivado del colesterol y el colesterol es el principal esteroide que es transportado por la LDL. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces, miren la función de esto. Ahora mira esto lo que dice aquí. ApoC2. ¿Cuál es la función de la ApoC2 o de la apoproteína C2 según el cuadro? ¿Cuál es la función? Dice, activa la LPL. ¿Qué diablos es la LPL? La lipoproteína lipasa. ¿Dónde está la lipoproteína lipasa según nuestra bioquímica y nuestra fisiología? ¿Se dan cuenta que es lo que estoy buscando? Que me conecten una cosa con la otra, con la otra, con la otra. ¿Sí? ¿Sí me están siguiendo en la idea o no? La ApoC2 es una apoproteína intercambiable. O sea, salta de una lipoproteína a otra. ¿Por qué salta de una lipoproteína a la otra? Porque esa ApoC2 tiene la capacidad de funcionar como un cofactor activador de la lipoproteína lipasa. La lipoproteína lipasa es la enzima que se encuentra en las membranas endoteliales que hacen parte de los vasos sanguíneos de todos aquellos órganos que necesitan tragar lípidos o captar lípidos, captar triglicéridos, captar ácidos grasos. Entonces la lipoproteína lipasa principalmente ¿dónde va a estar activada? En el tejido adiposo. Para cuando la LDL o la VLDL pase por allí, ¿qué pasa si la VLDL pasa por el tejido adiposo y no lleva la ApoC2?
La lipoproteína y pasa al tejido adiposo, no le puede cortar los triglicéridos que lleva la VLDL. Si la lipoproteína y pasa que está en el tejido adiposo no corta los triglicéridos que la VLDL lleva porque no se activó, entonces la VLDL no entrega triglicéridos y no los pierde y no se transformará en LDL. Entonces, ¿qué necesita la VLDL para entregarle parte de los triglicéridos que ella lleva? Debe estar acompañada de la ApoC2. ¿Quién diablos le dio la ApoC2? La HDL. Por eso la HDL es el colesterol bueno. ¿Vieron? Qué bueno. ¿Qué dice de la ApoC3? Hace el efecto contrario. Entonces, ¿qué estamos jugando ahí? Estamos jugando que fisiológicamente te estás imaginando que una VLDL en algún momento puede captar la ApoC2 por intercambio con HDL. La HDL le quita la ApoC3. La VLDL se carga de ApoC2, se tropieza con la lipoproteína lipasa, se activa, quita la lipoproteína lipasa, quita triglicéridos, los capta el tejido adiposo, la VLDL pierde triglicéridos, se convierte en IDL que es intermedia y luego la IDL se tropieza con la HDL y la HDL le devuelve colesterol y entonces se vuelve rica en colesterol y se convierte en LDL. Y como la LDL tiene la ApoB100, pasa por el hígado, pasa por todos los órganos y terminamos de hacer el recorrido. ¿Estamos claros con la idea o no? Entonces, ahí es donde parte el fundamento de estos mecanismos. ¿Sí? Esto es lo que quiero que lo tengan de esa manera. La ApoE, ¿qué dice la ApoE? Se une a un receptor de LDL y a otro receptor de lipoproteína. También sirve como receptor, como correceptor, coligando. ¿Quién tiene? Lo que pasa es que la ApoE es intercambiable también. Entonces la ApoE se le da al restante del kilomicrón para que cuando el kilomicrón tenga la ApoE se termine muriendo en el hígado y el hígado lo reconozca y lo quite del camino. ¿Por qué tengo que retirar el kilomicrón de la sangre? ¿Por qué? ¿Cuál será la finalidad fisiológica de ese proceso? De recoger kilomicrones, la mayor cantidad posible. ¿En qué momento del día yo voy a tener kilomicrones elevadísimos? Postprandial. Y después de postprandial, o sea que tú vas a estar 10 horas postprandial. No, entonces después de un tiempo postprandial los niveles de kilomicrón van a llegar al mínimo basal. ¿Por qué? Porque los restantes de kilomicrón van a ser absorbidos por el hígado. ¿Cómo lo absorbe? A través del ApoE. ¿Dónde sale el ApoE? También de la HDL. Por eso la HDL es el mecanismo regulador de todas las demás lipoproteínas. ¿De acuerdo? Y es la que capta e intercambia. Vamos a ver entonces esos conceptos. Miren, aquí hay un ejemplo de cómo se ve eso en la vida cotidiana de ustedes, cómo lo verían. Entonces dice, un hombre de 48 años, léanlo rápidamente, y hay un punto allí farmacológico que no es lo que quiero explicar, pero sí tiene que ver con lo que estamos hablando. ¿Listo? 10 segundos para leer ese baño. También tuvo una tarea cardiaca.
¿Ya? A ver, ponga la respuesta. ¿Qué estamos viendo ahí? Un caso típico de cómo desde el punto de vista clínico se maneja un caso con niveles de colesterol. Pero que para ustedes es fundamental entender el metabolismo de la lipoproteína. ¿De acuerdo? Entender la magnitud frente a qué estoy hablando de esto, porque a ustedes les va a llegar es esto. Y a ustedes les va a llegar qué nivel tiene de una cosa o de otra, pero tenemos que entender la dinámica que está ocurriendo fisiológicamente y bioquímicamente para saber cómo lo manejas. Para eso existen las guías de manejo, las guías clínicas de riesgo cardiovascular, cuánto debe ser el nivel de colesterol en un paciente que ha tenido un infarto agudo del miocardio, cuánto debe ser el nivel de triglicéridos y colesteroles manejados para un paciente que tiene un riesgo alto, que tiene un riesgo moderado, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Para eso existen guías y ustedes van a estudiar todas esas guías en detalle. Lo importante aquí en esta clase hoy es entender el fundamento de lo que estamos conversando, ¿de acuerdo? Para que tenga una aplicación clínica objetiva. Ese es mi punto más importante. Por ejemplo, mira que ahí dice al final, todo lo que esto hay que hacerlo, evidentemente tiene un antecedente familiar fuerte, ¿cierto? Hay un antecedente familiar. Tú no le puedes quitar el antecedente familiar a una persona con riesgo cardiovascular, pero sí lo puedes controlar o disminuir el efecto que va a tener. ¿Cómo le ayudas? Ayudándola a analizar todos los parámetros metabólicos, bioquímicos de riesgo que están acompañados a esos fenómenos. ¿Sí? Y ya lo veíamos. Entonces, mira que dice paciente colesterol a 350, normal 200. Si yo soy una persona con 41 años de edad que tengo yo y tengo colesterol en 350 sin ningún riesgo vascular, significa que tengo malos hábitos alimenticios. Si no tengo ningún antecedente familiar de hipercolesterolemia que no existe en ningún lado, entonces significa que hay hábitos netamente alimenticios. ¿Cómo los controlo? Tengo dos maneras. O dejo de jartar tanto embutido, que es donde más colesterol hay, ¿sí? Porque el chicharrón no es el problema, ¿de acuerdo? El problema es el chicharrón cuando te lo comes con bollo y con yuca. Ahí sí es el problema, ¿verdad? Y el que dice que le echa limón al chicharrón, esa es la embuste más grande que existe en el mundo. No, que si le echo limón me disminuye el colesterol. Yo no sé esa paja. ¿Quién se la enseñó a quién? ¿Y de dónde salió que me corta la grasa? Dios mío, eso no sé, eso es como una blasfemia si uno estuviera hablando de religión aquí en la clase. Eso no existe. Entonces, ahí hay un efecto sobre eso. Pero lo tengamos en cuenta, ¿cierto? Bien. ¿Cuál es el paso limitante del metabolismo del colesterol? ¿Cuál es el medicamento que se prescribe en estos casos? ¿Quién me dice? El colesterol, la ruta del colesterol, metabolizar y producir colesterol en nuestro cuerpo cuesta demasiada energía. Cuesta demasiado. Lo que pasa es que el hígado es terco, es el órgano más maricón que existe. Porque todo el tiempo está sacrificándose para que tú no sufras. Y entonces hay quienes dicen, no, voy a detoxificar el hígado como un batido. Yo no sé eso quién lo inventó tampoco. Sí, el hígado 24 horas al día se está detoxificando. Todo el tiempo está buscando la manera de eliminar el exceso de cualquier toxina por donde venga. Entonces, esta es la ruta, en términos globales, de cómo nuestro cuerpo puede llegar a producir colesterol. La razón por la cual yo produzco colesterol internamente parte de una razón fundamental, y es que tenga suficiente y disponible acetil-CoA. ¿De dónde saco yo acetil-CoA en grandes cantidades? Tengo varias formas de hacer en mi cuerpo obtener suficiente acetil-CoA en abundancia como para inducir la producción de colesterol.
Y no solo la producción de colesterol. Si tengo suficiente acetil-CoA disponible en mi mitocondria, tengo la posibilidad de inducir producción de ácidos grasos, producción de colesterol. ¿En qué momento puedo llegar a tener suficientes cantidades de acetil-CoA como para inducir esos dos mecanismos de síntesis de ácidos grasos y síntesis de colesterol? ¿Quién me dice? ¿Cómo? No. La beta-oxidación sí da acetil-CoA, pero este no sería el mecanismo. Cuando yo tengo beta-oxidación, ya que dijo la doctora, la beta-oxidación conlleva la producción de mucho acetil-CoA, pero para usted hacer beta-oxidación significa que está moviendo la grasa. Y este no es el caso. Porque este es todo lo contrario, este está produciendo colesterol para utilizarlo o tenerlo almacenado o que se quede en las membranas de los tejidos. Entonces, ¿en qué momento tengo abundancia de acetil-CoA? Cuando tiene demasiada glucosa. Cuando tiene demasiado aminoácido circulando en sangre. Cuando has hartado demasiado carbohidrato. Cuando usted come demasiado carbohidrato en su vida, va a tener montones de acetil-CoA disponibles para dos cosas. Para producir ácidos grasos y producir triglicéridos, y eso me lleva a producir PLDL. Y la otra cantidad de acetil-CoA me busca la vía de estas moléculas de 3-hidroximetilglutarid-CoA, que es una ruta compartida como si fueran a producir cuerpos cetónicos, pero aquí no van a producir cuerpos cetónicos, sino que esta vía se deriva a la producción del ácido mevalónico, que es el precursor directo para el colesterol. Es el precursor directo para producir colesterol. Entonces resulta que el mevalonato, lo que llamamos la ruta del mevalonato, la vía del mevalonato, esa vía del mevalonato es la que permite o sentencia que mucho acetil-CoA se va a convertir en colesterol. ¿Va a llegar a dónde? Va a llegar acá al final mismo. Va a llegar a un punto donde dice farnesil, pirofosfato, y se desvía al escualeno y produce o produce otros intermediarios que son, en algunos organismos son distintos y en nosotros sirven para producir y regular otros mecanismos de señalización interna. Pero en este caso nada más estamos hablando de ¿quién? Del colesterol. Por lo menos necesitamos unas 40 reacciones metabólicas y 2 días de clase para entender la ruta completa del metabolismo del colesterol. Y ese no es el caso, ¿verdad? Entonces, pero sí sabemos que ¿dónde estamos? Con colesterol, escualeno, farnesil, y llegamos a qué punto? Al mevalonato, que es lo que quiero que me entiendan ahora. ¿Estamos de acuerdo? Resulta que cuando tú produces mucho mevalonato, listo, te vas a producir colesterol. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué produces mucho mevalonato? Porque tienes mucho acetil-CoA. Si tienes mucho acetil-CoA es porque tienes abundancia anabólica, es decir, abundancia de alimentación que estás consumiendo para producir. No es malo producir grandes cantidades de carbohidratos. Es decir, no es malo consumir grandes cantidades de carbohidratos si después de consumirlo te vas a hacer ejercicio. ¿De acuerdo? Que es lo que hacen algunos deportistas. Cargan con mucho carbohidrato y luego se van a hacer ejercicio para que toda esa glucosa se queme metabólicamente y obtengamos el ATP para el músculo, no para guardar. Nosotros hacemos lo contrario, nos hartamos y nos vamos a dormir. ¿Correcto? Ahora, si no quieres hacer eso, pues pongas tanto y vayas a dormir. ¿Estamos de acuerdo? Pasa exactamente lo mismo. Pero entonces, ¿qué sucede? En un individuo que tiene niveles altos de colesterol, significa que toda esta ruta está al tope, en nivel hepático. ¿De acuerdo? Está produciendo colesterol, produciendo colesterol, produciendo colesterol. ¿De acuerdo? En grandes cantidades. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué dice aquí? Aparecen las estatinas.
Entonces, ¿dónde aparecen mágicamente las estatinas? ¿Y qué son las estatinas? La atorvastatina. ¿Cuál otra? La que da la EPS y si eres subsidiado. Atorvastatina. Atorvastatina. Todo lo que se llame estatinas son medicamentos que son inhibidores propiamente de esta enzima, la hidroximetilglutarilcoenzima A reductasa. Esa es la enzima clave de la vía del metabolismo del colesterol. Entonces, cuando tú te tomas la pastilla de colesterol en la noche o te la tomas temprano en la mañana, lo que buscas es bloquear la ruta interna del colesterol. Si disminuye la ruta interna del colesterol, estás garantizando que el colesterol que esté circulando en sangre solamente el que venga en dos exógenos. ¿De acuerdo? ¿No se afectan los otros productos de la vía esa del feto? Sí se pueden afectar. Lo que pasa es que hay otras rutas metabólicas, mira que más abajo hay otras donde la puedes bloquear, porque aquí se alimentan por otras rutas para producir estas moléculas. Estos bifosfonatos también son moléculas inhibidoras, pero son mucho más tóxicas. Pero esto es otro cuento. ¿De acuerdo? Incluso se utiliza para cánceres, son anticancerígenos, son quimioterapéuticos, algunos de ellos. Porque si yo le quito el colesterol a la célula, si yo le quito el colesterol a la membrana celular, las células se mueren, entran a apoptosis. Entonces por eso los bifosfonatos se utilizan como quimioterapéuticos, pero son altamente tóxicos. Entonces por eso un quimioterapéutico como un bifosfonato casi no se usa en la actualidad, a menos que haya un cáncer agresivo para tratar de matar cualquier tipo de célula, pero también te lleva por delante muchas otras. ¿Estamos de acuerdo? Pero ese es otro concepto. Entonces, las estatinas que nos están ayudando a regular los niveles de colesterol. Por eso, en algunos individuos que tengan ciertas características clínicas de antecedentes clínicos de alto riesgo cardiovascular, infartación o que tengan antecedentes familiares, tienen que manejarlo, la guía dice, tienen que manejarlo con tantos miligramos de estatina, tanto 24 horas para proteger el efecto, tener un efecto protector en ese individuo con alto riesgo. Si no tiene un riesgo, si no mediano, entonces el nivel de estatina es con 10 miligramos. Si no tiene riesgo, entonces no le des estatina, induce hielo. ¿Estamos de acuerdo? Así se ve, porque está teniendo un efecto con colesterol. Y si hablamos de colesterol, tenemos que recordar entonces que nos vamos a la sangre con el colesterol que está circulando en forma de LDL, que es la que se oxida, que es la que entra en respuesta inflamatoria, que es la que entra en respuesta ateromatosa. ¿Estamos de acuerdo con la idea? Esos son los enfoques en este momento. Por eso el caso se enfocaba de esa manera. Aquí está, nuevamente, aquí está el concepto global de esto. Mira, aquí está la lovastatina, que es la del más pobre. Esta es la que da régimen subsidiado. Simvastatina, inhibidores competitivos, etc. Todas hacen lo mismo. ¿De acuerdo? Bastantes que la van a ver se van a acordar de mí cuando estén digitando. Esta es la lovastatina. Vaya y regresen allá, que esa es la más pobre. Entonces, estas hiperlipidemias como factores de riesgo, ya lo vemos, y aquí hay otro concepto importante dentro de esto que creo que venía mencionando. Miren esto aquí. Los objetivos, mira cómo lo llaman. El objetivo de tener LDL en ciertos niveles depende del riesgo cardiovascular. Ahí es donde ustedes entran a comprender que manejar los niveles de LDL en un individuo no es tan simple, porque depende de él, porque tú puedes manejar un riesgo, pero tú dices, te vas a proteger con esto y con esto, pero si él no lo hace y no lo acata, el riesgo termina siendo del mismo paciente. ¿Estamos de acuerdo? Tú lo manejas clínicamente con una guía y bajo un precepto, mira lo que dice. Si una persona tenía un evento cardiovascular, el objetivo sería mantenerlo cercano a 100 miligramos. Con uno o dos factores sin eventos previos, 130 miligramos. Entonces mira que ahí cambia el concepto y está hablando del mismo parámetro bioquímico. ¿Estamos de acuerdo? Si eso lo llevamos a este ejemplo, ese es un ejemplo de un resultado de una persona X. Tomado en 2020,
Estaba en diciembre, estaba preocupado porque para ver si, como era el 7 de diciembre, se lo hizo el 7 de diciembre antes de velita para ver qué iba a pasar el resto de diciembre. Si comía mucho o comía poco. Por eso lo traigo así de principio. Es real, esto no es invento mío. 249.2, 88, ¿vieron la diferencia aquí? Aquí se diferencia colesterol total y HDL. ¿De dónde saco el total? De la sumatoria de tener en cuenta todas las lipoproteínas que transportan colesterol. ¿Estamos de acuerdo? El HDL se lo resto, matemáticamente lo puedo restar, pero no siempre va a dar lo mismo. Entonces por eso hay laboratorios que lo miden con parámetros de teniendo en cuenta las proteínas del HDL. 88, ¿qué dice aquí? De 80 a 200, el rango, ¿verdad? Mira, está en 249. ¿Está muy elevado o está cercano al normal? ¿O cómo lo ven ustedes? ¿Está muy elevado? En unidades, siendo realista, y si uno, bueno, sin conocer la historia de esta persona, no tiene ningún riesgo cardiovascular, es una persona joven, es una persona que hace ejercicio regularmente. ¿Por qué tiene el colesterol 250? Realmente es un colesterol que no tiene mayor riesgo de verlo bajo esas condiciones. Porque ¿cuántas unidades de magnitud está por encima del valor máximo permitido? Si este es 200 y otro está en 250, la pregunta sería, ¿cuántas veces cabe 200 en 250? Solamente cabe 1 punto tantas veces, ¿o no? Si tú divides 250, divides 250 entre 200, ¿cuánto da? Debe dar 1.25, 1.3, una cosa así, no. Si tú dices cuántas veces está elevado o cuántas veces está elevado por encima del valor normal, está elevado 0.3 veces solamente, o 0.5 veces, 0.5 veces. Pero si este colesterol fuera 400, está 2 veces, está el doble. ¿Sí lo ven? Si están 600, entonces ya tiene otra magnitud. Entonces, ahí es donde tienen que aprender a entender cómo funciona este colesterol y en qué contexto está el colesterol. ¿Sí? Frente a qué individuo estamos midiendo este colesterol. ¿Cómo está el HDL y qué dice el HDL? ¿Qué dice? Interprétemelo. ¿Esto nunca lo han hecho antes? ¿No? Las interpretaciones de esto no lo han hecho. ¿Qué significa sin riesgo, riesgo moderado y riesgo alto? Mira lo que dice aquí, riesgo alto menor de 35 miligramos sobre quién. ¿De quién estamos hablando? ¿De él? Porque eso es lo que más llamamos el colesterol bueno. ¿Por qué es bueno? Ya he explicado el término global y voy a terminar. Voy a terminar con un gráfico que me engloba todo. ¿Listo? Para que me pidan mi idea. Pero quiero que miren esto. Esta es la realidad que ustedes enfrentan. Cuando hablamos de menor de 35 significa que metabólicamente mi cuerpo, hepáticamente, estoy dejando de producir esta molécula que retrógradamente me permite capturar y devolver colesterol hacia el hígado para que se pierda. Entonces, como no hay quien lo haga, el colesterol se mantiene en sangre circulando. Por eso tengo un riesgo alto. ¿Riesgo alto de qué? El riesgo alto de que se me formen placas aterogénicas. ¿Estamos de acuerdo con el concepto? Es decir, que entre yo más tenga este señor, menor será el riesgo. Por eso, entre mayor de 55 miligramos por decilitro de HDL me ayuda a disminuir el riesgo. Porque está induciendo más llevada del colesterol vía hepática y que vía hepática se elimine por vía biliar y vía biliar termina allá en el sur. ¿Cierto? Entonces, ese concepto es importante entenderlo aquí. Ahora, si miran el LDL cómo está de manera individual, entonces nos hablan de óptimo, casi óptimo, entre normal y alto, alto y muy alto. ¿Por qué hay tantos parámetros?
porque hay tantos tipos de pacientes como con niveles diferentes de LDL. ¿De acuerdo? Entonces, ¿eso qué me ayuda? Óptimo, menor de 100 miligramos. ¿Vieron el caso anterior que decía yo? Que el óptimo no siempre va a ser 100. Sino de qué depende. Depende del contexto del paciente. Si ha tenido eventos cardiovasculares, si ha tenido infartos. Entonces comienza una serie de desgloses donde tú comienzas a mirar en qué paciente estoy ubicado para poder entender la LDL. En este rango, ¿cómo está la LDL? ¿Cómo se interpreta? ¿Qué falta otra clase? En un riesgo alto, porque está entre 160 y 180. Como tiene 167, el 160 está aquí. Si tuviera 159, entonces está entre normal y alto. Pero eso es algo muy variable. ¿Qué te dice? Alto. Esos son opuestos. Si este individuo con el tiempo no mejora eso, entonces puede seguir aumentando el riesgo. ¿De acuerdo? Puede aumentar el riesgo. Pero miren esto. ¿Qué pasa con los triglicéridos? ¿Cuánto los tiene? 68.9. Todo individuo que y este es un punto clave que quiero que se lleven para el resto de su vida. Si usted quiere saber que una persona realmente tiene niveles bajos de consumo de carbohidratos en su dieta, miren los triglicéridos. Si su paciente dice que él no consume nada de carbohidratos y trae los triglicéridos por encima de 100, hermano, eso es una paja. Ese man lo que jarta es azúcar. Porque ya expliqué que los niveles de azúcar te llevan a producir ácido graso sí o sí, ¿o no? Y eso te va a aumentar la BL. No hay nada que hacer. Pero si usted tiene triglicéridos por debajo de 100, significa que tiene un nivel controlado de ingesta de azúcares en su alimento. Eso no lo me he inventado yo, ni eso es fisiológicamente así funciona. He leído en otros lados que sobre esa predicción del riesgo cardiovascular sobre el LDL es como también hay una relevancia en la relación entre LDL y HDL. Sí. Que solo el LDL alto. Estos, hay una serie de parámetros e índices donde yo puedo. Es una señal divina. Entonces, hay una relación entre triglicéridos, VLDL, entre triglicéridos y LDL para saber si es 1.5, si es 1.7. Entonces, hay un montón de parámetros, ¿de acuerdo? Que tú tienes que mirar de acuerdo con la guía, etcétera, etcétera. Pero eso no es lo que quiero que veamos ahora. Sino que en términos globales, así como lo vemos de manera individual, podemos combinarlos de diferentes maneras para generar diferentes índices de riesgo. ¿Estamos? Pero aquí es importante eso. Y miren aquí, esta no, voy a buscar la otra que tengo aquí. No me interesa, ya esto lo expliqué. Esto es lo que les decía anteriormente. No sé si esta imagen se la había mostrado en algún momento. Este es el tejido. ¿Esta quién es? Esa es la lipoproteína lipasa, ¿verdad? Mira, está actuando con quién, la A por C. ¿Quién es esta? La BL, que cuando pierde por la acción de la lipoproteína lipasa, ¿qué está perdiendo? Ácidos grasos y glicerol. ¿En qué se convierte? En IDL. Y la IDL se convierte en LDL. Lo mismo le pasa a los kilomitrones, que cuando pierden los triglicéridos se convierten en remanentes del kilomitrón. Este señor debería entrar por regla general vía hepática y ser eliminados. Y es lo que pasa normalmente en nuestro circuito diario. ¿Estamos de acuerdo? Miren, ¿quién está induciendo esto? Les decía también, ¿por qué la insulina? Porque la insulina necesita inducir que el tejido adiposo trague glucosa para tener hidroxiacetona fosfato disponible para producir glicerol 3-fosfato, que es el glicerol el que permite reempaquetar los ácidos grasos que le quitamos a la VLDL y poder tener reempaquetados los triglicéridos en el tejido adiposo. Entre más
VLDL llega aquí cargada de triglicéridos, el tejido adiposo se hace más grande y se hace más grande y se ponga todo lo que tú quieras. ¿De acuerdo? Hasta llegar a todos los problemas metabólicos que tú desees tener. ¿Sí? Entonces, por eso este gráfico es importante. Y miren ahora qué pasó entonces con los niveles de colesterol de esta otra persona. De la misma persona, ¿qué pasó? ¿Cuándo se lo hizo ahora? 3 meses después. ¿Qué pasó ahora? ¿Bajó algo? Sí. ¿Se mantuvo elevado en el rango? Sí. ¿Esto qué es efecto? Esto es efecto dietario. Sin ningún medicamento. Eso es efecto dietario. Reguló la ingesta. Miren cómo siguen los triglicéridos. 52. Eso es un efecto metabólico supremamente importante, regulado por vía dietaria. Estoy hablando de riesgo vascular ahí, estoy hablando de compromiso metabólico para controlar eso que te va a llevar a la protección cardiovascular. ¿Estamos de acuerdo? Y esta sí es la última. Ahí están los 3 contextos que nos permiten ver las lipoproteínas en juego. Y les voy a explicar esta última que no expliqué. Aquí está, mira. La HDL, esto se escucha menos, ¿no? ¿Se me escucha ahí? Sí. Miren, la HDL, ¿qué pasa? La HDL cuando entra en circulación y tejidos extrahepáticos, entra en contacto con la LCAT. ¿Quién es la LCAT? Miren aquí. Es una sintraferasa de ésteres de colesterol. Es decir, la LCAT que está en los vasos sanguíneos le transfiere colesterol a la HDL naciente. Y la HDL naciente, que sale rica, cargada de colesterol en la sangre, se encuentra con quién en la sangre? Se encuentra con la IDL. Si se encuentra la IDL con la HDL que está cargada de colesterol, se encuentra con una apoproteína intercambiable de función enzimática que se llama la CETP. ¿Qué hace la CETP? Miren el nombre acá. Una proteína de transferencia de ésteres de colesterol. ¿Qué está haciendo esta proteína CETP? Se une a la HDL y permite la unión con la IDL. ¿Y qué le transfiere de aquí para acá? ¿Qué se le transfiere? Colesterol. Si la HDL le da colesterol a la IDL madura. La IDL madura, parte de ella puede entrar en el hígado y la otra parte madura se convierte en LDL. Entonces la LDL puede entrar ¿a dónde? Al hígado. El resto de la LDL, ¿por dónde se va? Circula en sangre. ¿Para qué? Para entregar el colesterol que se necesita en los diferentes órganos. Por eso la HDL es la reguladora o la lipoproteína reguladora de los niveles de colesterol en sangre. Por eso entre más alto tenga HDL, mayor protección va a tener. ¿Por qué? Porque está regulando los niveles de colesterol que se han inducido mal a la eliminación y no a mantenerlos circulando en sangre. ¿Estamos o no estamos de acuerdo? Si miramos este mecanismo, esto es todo lo que ya dije: intestino, kilovitrol, remanente, etcétera, etcétera. ¿Qué dice aquí? Kilovitrol B, 48, BLDL, IDL y LDL, la ApoB, 100. ¿Vieron la diferencia? Estas son intercambiables. Intercambiables. Esta es intercambiable, esta también. ¿Listo? Con eso termino el mundo de las lipoproteínas y sus mecanismos. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. ¿Hay preguntas? No, ¿verdad? Bueno, chao. Vamos a hacer este corte. Ahí quedan las diapositivas ahí en el...